Hola, buen día. Es un placer estar aquí presente con ustedes y poder compartir un momento juntos. Me presento nuevamente. Soy Flor González, experta en educación. El día de hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre el lenguaje y su evolución a través del tiempo. Vamos a abordar el concepto del lenguaje y su abordaje en la evolución, de los pilares básicos de la evolución del lenguaje y las etapas de expresión oral que lo conforman, dando a conocer los sistemas de comunicación que utilizan algunos animales, la manera tan asombrosa que tienen para hacerlo y algunos rasgos distintivos del lenguaje humano que existen, considerando importante conocer y reconocer algunos detalles importantes del lenguaje durante su evolución. Como les comentaba anteriormente, vamos a hablar sobre el lenguaje y su evolución. En la siguiente presentación analizaremos los inicios del lenguaje y su evolución, diversos factores ambientales y sociales que lo conforman y son parte de la adquisición del lenguaje. Como bien sabemos, el lenguaje nos permite comunicarnos de diversas maneras. Es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos, método que comunica ideas, emociones, pensamientos y deseos por medio de símbolos. Sabemos que es una de las funciones psicológicas cuya realidad nos resulta más cercana y familiar. Este aparece de forma natural durante el primer año de vida y nos acompaña e interviene en la mayoría de las actividades, sin que su adquisición y uso parezcan requerir un esfuerzo especial. A veces reclama nuestra atención, por ejemplo, cuando no sabemos cómo expresar una idea en una situación comprometida o cuando no comprendemos un mensaje determinado, cuando intentamos aprender una segunda lengua o cuando decimos comúnmente en la punta de la lengua nos quedó la palabra. Esto, aunque la mayor parte del tiempo utilizamos el lenguaje de una forma eficaz, en estas ocasiones se nos hace evidente la complejidad y dificultad en la actividad lingüística. Desde el ámbito de la biología y la psicología se han realizado estudios sobre las conductas comunicativas de diferentes organismos y la capacidad de algunos animales de aprender el sistema lingüístico humano. Estas investigaciones han permitido resaltar las semejanzas y diferencias entre el lenguaje humano y el lenguaje animal. Hablaremos un poco acerca de los pilares básicos de la evolución del lenguaje, ya que mediante la exploración de ellos podemos promover el autoconocimiento, la expresión del ser, una autoestima sana, el desarrollo pleno del potencial de cada niño. La maduración neurológica nos habla de un desarrollo psicomotor que implica los cambios en las habilidades motrices, cognitivas, emocionales y sociales del niño, y de autoconocimiento que permiten la exploración y conocimiento del mundo a su alrededor, desde el periodo fetal hasta la adolescencia aproximadamente. El término suele limitarse por consenso en los primeros 2 años de vida. El desarrollo cognitivo también nos habla sobre las capacidades cognitivas de la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción, la solución de problemas o la inteligencia. Y la planificación involucra funciones cerebrales sofisticadas y únicas. Tiene como objetivo favorecer y desarrollar habilidades de expresión mediante el lenguaje y la conciencia fonológica y las habilidades motoras. El desarrollo afectivo relacional también se define como el conjunto de elementos sentimentales y sociales que son como los hábitos, actitudes que configuran en relación del ser humano con un medio en contextos sociales, culturales, como lo son la familia y la escuela. No sabemos cuándo apareció el lenguaje, ya que de él pues no quedan registros fósiles y todas evidencias son circunstanciales. Algunos autores, partiendo de informaciones anatómicas y arqueológicas, han sugerido que el lenguaje es de origen relativamente reciente y lo correlacionan con la aparición de características anatómicas modernas como el tamaño cerebral parecido al actual y un descenso completo del tracto vocal. Y partiendo de la expresión oral, se considera que ha pasado por las siguientes etapas. El lenguaje como respuesta instintiva, como el grito para salvarse del peligro. Este se utiliza como instinto de manera automática cuando sentimos un peligro y de manera inmediata recurrimos a gritar.
El lenguaje, como respuesta a estímulos sensoriales, esta etapa nos habla de emisiones producidas por los antropoides por producto de la imitación de sonidos del ambiente, como sonidos de otros animales, cantos, ruidos, de lo que se encuentra y perciben a su alrededor. En la etapa de la conducta verbal, esta es regida por la memoria, ya que intenta evocar hechos mediante señales fónico-mímicas que se perfeccionan y gracias a la posición erecta y la diferenciación de sus órganos fonadores. En la etapa de emisión vocal diferenciada según el contexto afectivo de lo que se desea expresar, en ella podemos observar el uso de la palabra consciente y creativa con un significado propio, instrumento de su pensamiento, y ahí es cuando existe una conciencia de lo que queremos expresar, según el contexto en el que nos encontremos, claro. Y en el caso de los niños, ya que ellos si sienten enfado o sienten desagrado, lo expresan rápidamente. Dicen no quiero, no me gusta, y por el contrario, emociones de alegría o entusiasmo según sea el caso. Las tres primeras etapas hacen alusión al lenguaje articulado, inarticulado y espontáneo, y las siguientes explican cómo fue llegando el hombre poco a poco al lenguaje articulado. Al intervenir el afecto, la voluntad, la creatividad, el pensamiento, las exigencias sociales del medio que hicieron que la evolución del lenguaje fuera cada vez mayor. Hemos aprendido mucho sobre la comunicación gracias al estudio de los animales. Un dato recogido por la investigación es que no todos los animales se comunican, pero han aprendido a hacerlo. Como lo es en el caso de las hormigas. Se observa que se comunican por un procedimiento químico, usando sus antenas, las cuales son uno de los órganos más sensitivos y les sirven para detectar diferentes tipos de feromonas. En contextos se transmiten como si fueran frases entre hormigas y se comunican para emitir una cantidad potencialmente limitada de mensajes, incluyendo cantidades numéricas. Estas feromonas sirven para cosas como el reconocimiento de algún lugar específico, reconocer la función de una hormiga, dejando rastros en el suelo para que puedan seguirlos otras hormigas, y señalar un lugar peligroso o con alimento. Incluso sirven para saber si una hormiga pertenece a otra colonia y así poderlas identificar. Es muy común que podamos observar cómo se comportan durante su trayectoria, cómo transportan su alimento y cómo construyen sus casas. A diferencia que las abejas, ellas intercambian información sobre distancia, dirección, calidad y abundancia de alimento. Además, ejecutan elaboradas pautas de movimiento llamadas danzas, emitiendo sonidos que regresan cuando ellas regresan a la colmena. El lenguaje danza de las abejas es una forma única de comunicación simbólica en el reino animal. Por ejemplo, cuando una abeja ha descubierto una planta como un cerezo floreciente, regresa a la colmena. Ahí, mediante un baile, le informa a las abejas sobre la dirección en la que se encuentra la fuente de alimento y cuán lejos está. Es una parte de la danza en donde la abeja sacude enérgicamente su abdomen, la dirección a la cual la abeja apunta en estos momentos indica a las demás la dirección del punto de destino en relación con la posición del sol, mientras que la duración de esta parte de la danza indica la distancia. Es increíble la manera en que pueden hacer esa conexión y comunicarse entre ellas. A su vez, las ballenas pueden comunicarse bajo el agua a largas distancias mediante la emisión de sonidos complejos. Son utilizados para la ecolocación como para comunicarse entre ellas. La ecolocación permite la producción de ondas sonoras que se expanden en el agua y llegan de forma de eco a otro animal. En este caso, la ballena es cuando analiza su mensaje por medio de su cerebro. Las aves también podemos decir que ellas se comunican principalmente a través de emisiones vocales producidas por la siringe, que es el órgano situado en la parte inferior de la tráquea. Ellas utilizan dos tipos de sonidos, las llamadas encaminadas a ejercer ciertas funciones sociales, como mantener el grupo mientras vuelan o la protección del grupo, de alarma o los cantos utilizados por los machos en la época de apareamiento.
En el caso de los chimpancés salvajes, ellos utilizan hasta 20 vocalizaciones distintas, pero se sabe muy poco sobre las funciones que pueden tener toda esta serie de gritos, llamados, gruñidos. No cabe duda que los chimpancés se comunican y que poseen una organización social sumamente elaborada, pero la vista, el tacto y el olor son para ellos tan importantes como el sonido. Es por eso que al mencionar estas formas de comunicación de los animales, como anteriormente les platiqué, podemos conocer algunos de los rasgos distintivos del lenguaje humano, que se pueden establecer en relación con el lenguaje animal, a partir de un análisis que se ha hecho en los diferentes experimentos o experiencias sobre el aprendizaje de los primates. Uno de los rasgos es el canal auditivo vocal. Mediante este, el lenguaje humano posee la exteriorización de mensajes mediante la voz y la utilización de sonidos que a su vez se pueden agrupar en categorías. Los animales ellos utilizar otros muchos canales como es el táctil, el químico, el visual. Un ejemplo de ello podrían ser los grillos. Ellos utilizan la vía auditiva, pero no la vocal, que serían los sonidos emitidos en el tiempo, fundamento de la articulación lingüística. Para el ser humano, la vía principal es la vocal auditiva, que por ejemplo la podemos utilizar cuando hablamos por teléfono o cuando estamos entre dos habitaciones. En la intercambiabilidad, que es otro de los rasgos, puede cualquier ser humano ser emisor y receptor de mensajes, a diferencia de algunas expresiones animales que están ligadas al sexo o al trabajo. Por ejemplo, los grillos que son machos emiten el canto. En las abejas, solo las obreras danzan. En el ser humano no hay limitación para la comunicación. Aquí tanto el hombre como la mujer puede tener intercambiabilidad de lenguaje sin problema. Otro rasgo distintivo que podemos observar es la retroalimentación total, la cual permite un dominio absoluto sobre el habla. El hablante percibe constantemente lo que dice, es a la vez emisor y receptor, lo cual permite corregirse sobre la marcha, controlar el volumen de la voz. A diferencia que los animales podemos observar que al comunicarse por sonido, uno lo envía y el otro le responde. El animal por sí solo no puede autocorregirse o controlar sus sonidos como nosotros. La semanticidad también es un rasgo que lo posee cualquier sistema de comunicación que establezca un lazo entre una señal y un contenido. Una situación o un ejemplo sería la danza de las abejas, la cual, como les comentaba, es semántica, ya que indica la dirección, indica la distancia. Pero esta es restringida. En este caso solo se refiere al alimento, a diferencia que en el lenguaje humano es abierto y continuamente pueden plantear cuestiones o podemos plantear cuestiones nuevas y pueden ser discutidas sin problema. En el caso del rasgo distintivo, por ejemplo, la arbitrariedad en el lenguaje humano no es icónico. Es decir, existe un lazo entre el símbolo o la señal y lo designado, sino que existe también una relación arbitraria entre el objeto y la secuencia fónica. En la comunicación animal existen elementos icónicos y arbitrarios. La asociación entre el grito de un mono y el peligro es arbitraria, pero la correlación entre la inminencia e intensidad es icónica. Con el rasgo del desplazamiento referencial, que es otro de ellos, el ser humano puede construir frases para referirse al pasado o al futuro, puede hablar sobre el mundo real, el mundo imaginario. En el espacio, el lenguaje también se refiere a cualquier espacio y no siempre al inmediato. La comunicación animal siempre se realiza sobre hechos presentes e inmediatos. Ellos no cuentan con la habilidad de poder hablar sobre algo que pues ya ocurrió anteriormente o algo que puede ocurrir más adelante incluso. En la dualidad de estructuras, la articulación se refiere cuando cada una de las partes que podemos segmentar en una cadena de unidades discretas, como en el lenguaje humano se da una doble articulación, la formada por unidades que poseen significado y expresión, es decir, los morfemas, y la segunda formada por unidades que carecen de significado, que son los fonemas. No se ha demostrado existencia de ningún sistema de comunicación animal con doble articulación hasta ahorita. Ahora bien, un sistema productivo como rasgo distintivo es aquel en el que es posible crear y comprender sin dificultad mensajes nuevos.
En el rasgo de la falsedad, el ser humano puede emitir enunciados falsos o carentes de sentido lógico. En la base de la falsedad, como propiedad del lenguaje, se halla la mentira, la ficción, el error, incluso la formulación de hipótesis, que pueden resultar rechazadas. Ningún sistema de comunicación animal posee esta propiedad, ya que implica la falta de conformidad entre el símbolo y las cosas que simboliza. Y el rasgo de la reflexividad es el que conduce a la capacidad del lenguaje para hablar sobre sí mismo, que es una función metalingüística. Ningún sistema de comunicación animal posee esta característica, ya que el ser humano aprende a conocerse y a elegir qué modificar y qué conservar de lo que ya hemos aprendido. Y bueno, con esto podemos conocer un poco más sobre el lenguaje y lo que realizamos en comparativo con los animales, los cuales sabemos que son muy inteligentes y poseen grandes habilidades de comunicación. El lenguaje siempre formará parte esencial de nuestra forma de comunicarnos con los demás, y a partir de estos inicios es que se brinda un mayor estudio y dimensión de la estructura del lenguaje. Con esto concluimos esta exposición. Cerramos reflexionando que el lenguaje siempre formará parte esencial de nuestra forma de comunicarnos con los demás, a partir de estos inicios en que se brinda mayor estudio y dimensión de la estructura del lenguaje. Poco a poco iremos descubriendo más datos sobre el lenguaje y su evolución, desde los autores hasta los que son las etapas del desarrollo del niño, desde que nace hasta su edad adulta. Comprender un poco más sobre el uso del lenguaje en nuestra vida. Por mi parte es todo. Un placer compartir con ustedes. Gracias y hasta pronto.